El tema de, el tema de hoy día es interculturalidad y peronidad como factores para ser un país líder. Este evento tiene como objetivo que ustedes como estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y la conciencia ciudadana para que en base a la investigación y reflexión de temas de coyuntura ustedes puedan contribuir como ciudadanos responsables al país. En esta ocasión estamos contando con la participación de Rafael Aita. Él es experto y divulgador en temas de historia del Perú. Él es candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum y MBA en Maastricht School of Management de Holanda. Él es ingeniero industrial y docente de la misma facultad e investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Asimismo, él ha sido expositor internacional en congresos celebrados en Japón, Inglaterra, Colombia y España, y ha tenido diversas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. A su vez, Rafael es autor de diversos libros, entre ellos está Los Incas Hispanos, El secreto del último Inca y Pachacútec, el estratega del imperio. Como moderador nos acompaña el día de hoy el ingeniero José Dextre. Él es presidente del Instituto de Educación y Sociedad de la Universidad Científica del Sur y también es presidente fundador de la Universidad Científica y del Instituto CICE. El ingeniero Dextre es doctor en Comunicación y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo es docente de la Maestría de Educación en la Universidad Científica. También contamos con la participación de estudiantes destacados el día de hoy. Está Micaela Alzamora de la carrera de Enfermería, Alejandra Vargas de la carrera de Medicina y Zootecnia, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ángelo Rodríguez de la carrera de Artes Escénicas, y nos acompaña Alonso Obando de la carrera de Economía y Finanzas. Para iniciar con el diálogo de hoy, le doy paso al ingeniero José Dextre. Hola, buenas tardes con todos ustedes. Eh, Como ha comentado Sandra, estamos en una edición más de estos diálogos del Bicentenario, hoy con la presencia del Capitán Perú, porque así lo conocen en las redes a Rafael Aita. Eh, Realmente le agradezco, nos complace mucho tener la presencia de él en nuestra universidad y la presencia de todos ustedes, ¿no? Que nos acompañan presencialmente y los alumnos que nos están escuchando en vía Zoom, tanto alumnos de la Universidad Científica del Sur como alumnos del Instituto CICE. Eh, Simplemente para recordar y que creo que es importante, nosotros como universidad, la Universidad Científica del Sur, no solamente quiere formar excelentes profesionales, sino quiere formar buenas personas. Es el reto que todos los educadores, conforme nos vamos quedando sin pelo o el pelo se nos va poniendo blanco, ¿no? Nos damos, yo estoy en el primer lugar, evidentemente, nos vamos dando cuenta que no, la educación, y me lo dijo Vicente Santuc, me dijo, los profesionales jesuitas, perdón, los sacerdotes jesuitas, los jesuitas en general, refiriéndose a la Pacífico, formamos excelentes profesionales para sociedades fracasadas. Vicente Santuc es el fundador de la Universidad Ruiz de Montoya. Y Constantino Carvalho, ¿no? No sé si ustedes conocen el Colegio de los Reyes Rojos en Barranco. Constantino Carvalho, un distinguido educador, me decía, Pepe, no hay que formar buenos profesionales canallas. Cuando me toca fundar la Universidad Científica del Sur, el rector fundador nuestro, el doctor Fernando Cabieses, a quien yo invito para que forme parte, y lo repito siempre, él me dice una frase, me da una frase que ha estado en las paredes nuestras y que todavía creo que está. Vamos a formar profesionales que piensen con el cerebro y actúen con el corazón, ¿no? Esa es básicamente la raíz educativa, ¿no? Sobre la cual nosotros queremos que, digamos, crezcan ustedes. ¿Por qué?
Porque, miren, hace 50 y pico años, 52 creo, 50 y algo así, yo estaba sentado como ustedes en un aula de la Universidad Nacional de Ingeniería y eh, algún profesor nos decía, ustedes son el futuro, ¿no? Y es real, ¿no? Uno al final es el autor del futuro. Ustedes son el futuro del país, somos el autor, el futuro de nuestra familia. Lo que hagan ustedes les va a permitir mañana tener una familia, desarrollar una carrera profesional, pero ojalá también tener un país mejor. La mitad de mi promoción en la Universidad Nacional de Ingeniería cuando egresamos, más de la mitad de la promoción, en ese primer año que egresamos, estaba en Canadá o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habíamos egresado a fines de los 80, comienzos de los 90 algunos, y estaba el terrorismo que nos hacía a muchos pensar en que teníamos que irnos de este país. ¿Por qué? Porque de repente ahora han pasado y han visto alguno de esos documentales, las bombas estallaban en cualquier momento. Así como ahora leemos que o leemos o vemos en los noticieros que han asesinado a fulano, que le han disparado a un microbús, que todos los días, ¿no? En la época que yo tenía la edad de ustedes, todos los días explotó una bomba, ¿no? Volaron un auto, un coche bomba frente a tal comisaría, mataron a tal alcalde, asesinaron a tal militar, secuestraron a tal empresario. Y entonces, a la edad de ustedes se terminaba la universidad y muchos se iban del país. No queremos que eso siga pasando. Y para eso hay que comprender nuestra sociedad, hay que entenderla. Para que a uno le vaya mejor, para que uno pueda vivir en armonía, ¿no? No puede estar sin resolver los problemas emocionales. O sea, si ustedes están en una familia donde los papás están que se pelean todos los días, donde en esa familia dicen que el primo es narcotraficante y donde no, en la misma familia el primo dice no, pero lo que pasa es que el tío tal le robó a mi abuelo, ¿no? Esa situación de conflicto hace que generalmente las personas de esa familia vivan una neurosis emocional terrible. Nuestro país, nuestra sociedad, yo creo que vive así. Por eso, todos los días, lo que leemos son enfrentamientos. No es una sociedad en armonía. Es una de las sociedades que poco a poco se convierte en una sociedad muy conflictiva. Se expresa en el tráfico, ¿no? Cuando uno está manejando, cuando uno está en un micro, ¿qué cosa es lo que ve? ¿Orden? ¿O lo que ve es que uno le mete el carro al otro para demostrar que tiene poder y el otro se molesta y también le mete el carro, ¿no? Y todos los temas de corrupción que vemos diariamente. Entonces, en esta charla vamos a tocar un tema que es, creo, vital para comprendernos. Ustedes han escuchado al presidente que ahora está detenido porque intentó hacer un golpe. Escuchaban en ese momento la crítica que se hacía, ¿no es cierto? Y todavía se sigue haciendo a los blancos, ¿no? Que son los explotadores, ¿correcto? De todos los pueblos originarios, Castillo, teniendo al rey de España al costado, dijo que habían venido y habían abusado ¿no? Habían iniciado el sufrimiento de nuestra sociedad, teniendo al rey de España ahí al costado. ¿Qué tan real es eso? ¿Y qué origina, ¿no? Esa visión? Uno, ¿no? Los aymaras, los aguajún, ¿qué son? ¿Aymaras son peruanos? ¿Qué cosas son? ¿Ah? Se escuchaba hasta hace poco, ¿no es cierto?, que querían hacer una república independiente, ¿no? Del altiplano, una república aymara, ¿no? Son problemas que siguen vigentes. Se habla de que hay un racismo feroz en nuestro país. Pero ¿hasta dónde llega ese racismo? ¿Qué cosa es la interculturalidad y qué es tan importante para nuestra sociedad?
Eso es de lo que vamos a hablar ahora. No quiero extenderme más porque ya estoy haciéndolo muy largo. Por favor, nos ha llegado otro alumno. ¿Cuál es tu nombre? Ángelo Rodríguez. Y bueno, ¿cómo iniciamos, Ángela? Con preguntas. Le damos la palabra primero a Rafael. ¿Ya? Rafael, de repente, ¿quieres unas palabras introductorias Creo que comenzamos con las preguntas. con las preguntas? Perfecto. Ya, pero qué alumno quiere empezar con las preguntas? Por favor. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes al señor Dextre, al señor Rafael. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí presente representando a mi carrera, a mis compañeros. Bueno, la primera pregunta que se plantea es, ¿cómo influye el conocimiento de la historia en la construcción de la identidad como peruanos? Segunda parte de la pregunta, ¿cuáles han sido los principales hechos históricos que han dado forma a esa identidad nacional? Si me permite, podría introducir o... Muchas gracias. Eh, Manuel Burga, autor de La Historia y los historiadores, señala que aprender historia es tan o más importante que aprender sobre economía, aprender sobre sociología, aprender sobre muchas carreras que existen hoy. Pero él lo expresa de una manera tal como un desligue de lo que nos ata del pasado y también a la vez nos lleva a poder entender los hechos y así aprender, ¿no? Aprender del pasado para poder guiar un mejor futuro. Entonces él menciona dos puntos importantes sobre la historia. El primero, que es sobre apreciarnos más como peruanos, ¿no? Existe una creencia en el Perú, que él lo señala en su libro, que cuando miramos a Europa o cuando miramos hacia el extranjero, los vemos como personas más cultas, como una sociedad más civilizada, entre comillas, porque ellos se sienten orgullosos de su pasado, que en este caso estamos hablando de Grecia, de Roma, ellos miran a su pasado con orgullo, realzan y reafirman que su pasado, la cuna del saber, como es Grecia, les ha dado su identidad como, en este caso, en Europa, ¿no? Entonces, él hace o recalca hacia el peruano que muchas veces siente menos o se menosprecia, cuando nosotros como peruanos tenemos una cultura muy rica y un imperio del cual deberíamos sentirnos orgullosos. Y estoy hablando del imperio Inca. Tal es el caso que el ex ministro de Cultura en el 2017 participó de una cumbre internacional donde participaban países como China, países como Italia, Grecia, Irán, países eh, como la cultura azteca, que es México, y Perú, que es el gran imperio incaico, ¿no? Entonces nosotros como peruanos, ¿por qué no sentirnos orgullosos de ese gran pasado, de ese gran imperio que nos da identidad y que nos hace sentir tan orgullosos como nación? Porque es parte de nuestro pasado y debemos mirar hacia él y sentirnos y aprender, ¿no? Porque hoy en día más bien nos sentimos menos mirando hacia otras culturas cuando los incas no hacían eso porque ellos eran el imperio. Y el segundo punto es pues para conocer más sobre el presente y no cometer errores, ¿no? Porque si nosotros miramos hacia el pasado, no podemos repetir los mismos errores que cometimos en ese tiempo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Tremenda pregunta, ¿no? Que involucra un concepto de repente tan complicado como la pregunta misma, la peruanidad. ¿Qué es la peruanidad? O en otras palabras, ¿qué nos identifica como peruanos? Lacan decía que la identidad era la cristalización de la identificación. O sea, ¿qué es lo que hace que cuando nosotros nos veamos cara a cara, nos identifiquemos dentro de este mismo conjunto, este constructo
llamado peruano. Y que no es fácil. Y si comenzamos a tomar peruanos de todo nuestro territorio, y yo traigo acá, como mencionaba el profesor, traigo aymaras, traigo aguajunas, traigo a un chiclayano, traigo un trujillano, traigo a un quechua, traigo a un pituco de Miraflores, traigo a un machillenga, y los pongo todos en el mismo cuarto, cada uno con su propia historia, sus propias culturas, sus propias costumbres, su propia gastronomía, incluso de repente su propia lengua, y yo les pregunto, ¿qué tienen ustedes en común? Y a lo que me respondan, eso es la peruanidad. ¿Y qué es? ¿No? Ahorita mismo nos preguntamos qué tienen o qué tenemos todos nosotros en común. Como no encontramos respuesta, buscamos pues elementos que si bien son buenos, interesantes, pero son superficiales, pues, ¿no? ¿Qué nos une? Nos une el ceviche. Bueno, sí, pues a todos nos gusta el ceviche, ¿no? Pero no creo que sea la definición de peruanidad. ¿Qué nos une? El fútbol, ¿no? La selección peruana. Bueno, a veces, ¿no? Cuando gana, cuando pierde, ahí ya no. Y entonces, ¿qué nos une? Qué es aquella amalgama que nos hace mirarnos a todos y reconocernos como peruanos? De esto se ha escrito muchísimo y por autores mucho más brillantes que yo, y que yo se los recomiendo que los lean, como Víctor Andrés Belaúnde, José Antonio del Busto, o Raúl Porras Barrenechea, de la Puente Candamo, o sea, Ramón Mujica Pinilla, peruanistas pues de primer nivel, ¿no? Peruanistas que han escrito de forma brillante esto, y que todos han señalado el inicio de la definición de peruanos en el Inca Garcilaso de la Vega. Cuando el Inca Garcilaso de la Vega le dedica sus comentarios reales a todos los indios mestizos y criollos del Perú. Y dicen, esta es la primera definición de Perú. Aquí nace el concepto de peruanidad, con el Inca Garcilaso, que en su misma persona encarnaba esta unión, ¿no? Porque él también era mestizo, él era el hijo de el español con princesa inca, con Chimpuocllo. Entonces, desde un inicio, vemos un elemento de unión en la diversidad. Y es que, en verdad, si nos ponemos a rastrear de dónde viene el Perú, tendríamos que citar a uno de los autores que le he mencionado, José Antonio del Busto, quien dice que las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Y claro, es cierto, si nosotros vemos al Perú antes de Pachacútec y Tupac Yupanqui, nos encontramos una multitud de etnias y culturas esparcidas por todos los Andes, ¿no? Nos encontramos con chancas, huancas, huaylas, chachapoyas, cajamarcas, tayanes, etcétera, 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 chimúes, y todos los que se encontraron los incas a su alrededor, los ayamarcas, canas, lucanas, aymaras, collas, yéndose ya hacia el sur, ¿no? Y de repente, cada uno de ellos, si hubiera formado su propia república, ya no estaríamos hablando de estos problemas, ¿no? Y sería mucho más fácil, pues, que la Aymara, como decía antes, tenga su república Aymara y entre ellos digan, nosotros somos Aymaras con nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras tradiciones y punto. Nos cerramos acá. Pero ¿por qué no fue así? No fue así gracias a Pachacútec y Tupac Yupanqui. Ellos tuvieron un proyecto de integración imperial. Ellos los asimilaron a todos y fueron anexando las culturas a su alrededor, formando lo que hoy conocemos como el Tahuantinsuyo.
Pero acá hay otro detalle también, y que es el matiz que yo le daría a la frase que ha citado, que decía, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del imperio inca. Por supuesto, ¿quién no se va a sentir orgulloso del imperio inca? Excepto por un detalle, que no somos incas. ¿No? Eso lo ha dicho pues, Rorgorowski, eso también lo ha dicho Ruth Shadi, ¿no? Y es que si tú viajas en el tiempo y le preguntas a Pachacútec qué cosa es el Perú, no te va a saber responder, porque los incas no tenían un concepto de Perú y nosotros somos peruanos. Y el Perú más bien es el resultado del proceso de choque entre el imperio incaico y el imperio hispano. Y ahí tenemos un tremendo problema, tenemos un problemón, que también lo dice Rorgorowski en una entrevista que yo les recomiendo bastante que la busquen. Y es que nos dice, la forma como nos cuentan la historia nos acompleja. Porque si nosotros estamos orgullosísimos del imperio incaico, como debemos estarlo, pero al mismo tiempo nos dicen que vinieron 200 españoles zarrapastrosos y mal pertrechados y se tumbaron a todo ese imperio, se nos desinfló el orgullo, pues, ¿no? Y nos genera una herida, y es la herida que vemos hasta el día de hoy. Nos genera un trauma. ¿Qué pasó? Un sentimiento de pérdida. El paraíso perdido, ¿no? Fuimos grandes, pero sí, pues, nos conquistaron, vino maldito Pizarro, criador de chanchos. Duele, ¿no? Duele dentro. Sin embargo, aquí es donde está la importancia de la historia, de la enseñanza de la historia, que es la otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Dónde juega acá el papel de historia? Bueno, la historia nos va a decir qué es lo que realmente pasó acá. Y lo que realmente pasó no es lo que nos cuentan, porque lo que nos cuentan, pues, es imposible, es una quimera. Como 200 sujetos que venían todavía de pelearse con los cocodrilos del Ecuador y que estaban llenos venían hambrientos y que les habían picado los mosquitos y los habían llenado de enfermedades, y eso se tumbaron todo el imperio. Posible, jamás, eso es ciencia ficción. Si lo pones en una película no lo creerías, diría, no, pues esto no pasa. ¿Cómo nos lo vamos a creer de la historia? Y es que así nos fue la historia. Y en la historia encontramos más bien un proceso muy complejo de enfrentamientos y alianzas, porque los incas también estaban divididos. Y cuando llega Pizarro, sus primeros aliados fueron Cañaris, Chachapoyas, Cajamarcas, Tayanes. ¿Quiénes eran los Tayanes? Los que estaban en la costa norte, ¿no? Por Tumbes, Piura. ¿Quién es el Tayán más famoso que conocemos? Felipillo. Felipillo lo odiaba a Atahualpa. Lo odiaba al punto que se dice que él fue el que conspiró para que lo maten. Lo traducía mal para hacerlo quedar mal. Pero que claro, también Atahualpa, cuando le gana a Huáscar, le saca la mugre a los Tayanes, porque los Tayanes apoyaron a Huáscar. Entonces, ahí comenzamos a entender mejor la historia. Y los mismos incas de la Panaca de Huáscar apoyaron a Pizarro. O alguien dígame acá, porque yo hasta ahora no me he enterado, si Francisco Pizarro libró alguna batalla para entrar a Cusco. Que si me dicen algún tipo de resistencia en el momento que Pizarro entra a Cusco, yo les doy la razón acá. Pero hasta ahora no hubo ni señales, más bien lo que encontré es todo lo contrario, que lo recibieron con fiesta. Hay una probanza, un testimonio de la época del virrey Toledo que dice, los mismos cusqueños dijeron, a los españoles los recibimos con holgura, que eso significa con fiesta, con muchos ánimos, alegres. Porque claro, los veían como aliados en contra de los atahualpistas, en contra de Rumiñahui y de Chalcuchímac, que también habían hecho desmadre y medio en Cusco. Y entonces vemos que el Perú se comienza a formar más por alianzas
Y en esas alianzas, las panacas mantuvieron su poder. Y no solamente mantuvieron su poder, supieron negociar privilegios, títulos nobiliarios y toda una serie de beneficios que los hizo mantener el poder político. Porque durante al menos el primer siglo de virreinato, el poder político reposó sobre los curacas. Entonces, lo que encontramos es que el proyecto imperial de Pachacútec, que había comenzado diciendo, no se truncó con la conquista, como muchos nos enseñan ahora, que no dicen, sí, vinieron los españoles a destruir y a matar y a saquear y a robar, y acabaron con la prosperidad. No, eso lo vemos en la misma iconografía. Váyanse a la Catedral de Lima, y junto a la sacristía van a encontrar un cuadro que todos los días se lo saltan con garrocha olímpica, en donde aparecen los 14 incas, desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y después de Atahualpa está Carlos V como 15º rey del Perú, después de los 14 incas, que son los 14 primeros reyes del Perú. Y después está Carlos V, Felipe II, Felipe III, como reyes del Perú, sucesores de los incas. Y eso a mí nunca me lo habían dicho. Yo vi eso y se lo comencé a preguntar a todos los guías, explícame esto. También se quedaban pensando, oye, ¿verdad, no? Y es que las panacas buscaron perpetuar este proyecto imperial que comenzó con Pachacútec Inca Yupanqui. Y es por eso que el Perú, durante el virreinato, se expandió más. Tú ves el Perú de los Habsburgo, el Perú del siglo XVI comenzaba en Panamá y terminaba en la Patagonia. En otras palabras, tú nacías en Panamá y salías nacido en Panamá, reinos del Perú. Belgrano, héroe de la independencia argentina, y que seguro muchos lo conocen más por el equipo de fútbol argentino, sale en su partida de bautizo, Manuel Belgrano, la Santísima Trinidad, nacido en Buenos Aires, reinos del Perú. Era el Perú. Antes de 1776, Buenos Aires era Perú. Eso tampoco seguro se los han contado. Y me parece muy curioso que digan, o que la frase que ha citado, ¿de quién fue la frase que había citado? Hay que estar orgulloso del Imperio Inca. Sí, fue de el exministro Del exministro, ¿no? exministro de Cultura, De cuando Cultura. fue a... Imagínate, el exministro de Cultura dice que estar orgulloso del Imperio Inca. Imagínate que diga, y también tenemos que estar orgullosos del virreinato del Perú. Lo sacan al día siguiente. Chao, no, herejía, blasfemia, a la hoguera, ¿no? Porque claro, eso tiene que haber sido un periodo malo. Pero ese fue el periodo donde se consolidó la peruanidad. Es que ahí nació también la peruanidad. Y es por eso que Rosgorowski dice que la primera peruana es Francisca Pizarro Yupanqui. ¿Quién fue Francisca Pizarro Yupanqui? La hija de Francisco Pizarro. ¿Quién? ¿Por qué Yupanqui? Con una princesa inca, la hermana de Atahualpa, llamada Quispe Sisa y bautizado como Inés Huaylas Yupanqui. O sea, eso, cuando preguntamos qué es peruanidad, nos vamos a la historia y nos encontramos con esta mujer, que no habla nadie de esta, bueno, no habla nadie tampoco, se han escrito 3 novelas ya, ¿no? Justo el año pasado salió la novela de Alonso Cueto sobre Francisca Pizarro Yupanqui. Y en España se acaba de publicar otra novela, Carmen Sánchez también creo que ha escrito sobre Francisca Pizarro. Y María Rosgorowski le había escrito un libro a Francisca Pizarro Yupanqui, porque es la primera peruana, que dicho sea de paso, tiene su palacio en España. El año pasado fue a Trujillo de Extremadura, y ahí estaba el palacio de Francisca Pizarro Yupanqui. Entonces, ahí vemos el nacimiento del Perú.
y comenzamos a entendernos ya un poquito más. ¿Qué somos los peruanos? Que era la pregunta inicial, ¿no? La historia nos ayuda a entender la peruanidad. Somos esa unión de grandes imperios, del imperio inca con el imperio hispano, en donde, que si bien fue una unión con sus fricciones y sus choques, pero primó el sincretismo. O sea, supimos rescatar lo mejor de ambos. En el arte, la escuela cusqueña, en la música, en las danzas, en la cultura, en la religión, que hasta el día de hoy en los Andes ven las muestras de fe que son totalmente barrocas. Pero es que los Andes son barrocos hasta el día de hoy, porque ha mantenido ese origen, porque nosotros somos muy de nuestras raíces, pero tenemos que identificar esas raíces justamente en sacar lo mejor de esa unión. Porque si comenzamos a decir pues, que somos los hijos de una violación, como muchas veces he escuchado que se dice, ah, sí, pues vinieron los españoles, nos violaron y somos los hijos de producto de esa violación. Oye, pero primero, nos está generando un complejo mental increíble, ¿no? O sea, y segundo, es falso. O sea, encima en base a una mentira. Porque el proceso fue más de sincretismo y de negociación que de imposición por la fuerza. Y que lo podríamos definir con una frase que de repente sería una buena conclusión de lo que es el Perú. Y que esta frase dice, separar sin dividir para unir sin confundir. Y yo creo que ahí está la peruanidad. Separar sin dividir, o sea, mantener lo propio, ¿no? Mantener las 40 lenguas que hay en el Perú. Mantener la identidad regional, ¿no? Las expresiones culturales en la danza, en la gastronomía, ¿no? El promoverla, el cuidarla, separándola, pero sin dividir. O sea, sin enfrentarnos, sin generar odios, ¿no? Sin decir, no, que tú viniste a matarnos y tú eres el hijo del violador. No. Para poder unir, pero sin confundir. Cosa que también ha sido un error que se ha cometido más en la República. En la República se buscó homogenizar la cultura peruana. Y eso chocó contra la misma identidad local, ¿no? Es por eso, y acá hay otro dato que también es muy controversial, es por eso que el quechua se pierde en la República. Porque muchos también me han dicho, pero los españoles vinieron a imponernos su idioma. Para 1821, el 80% del Perú hablaba quechua. O sea, el quechua se perdió, el día de hoy lo habla el 10%. 11, 13. Pero vamos, con respecto a 80, se perdió, el quechua se perdió en la República. Entonces, porque claro, se ha querido uniformizar a todos como peruanos y eso nos vamos, porque nunca lo fuimos, porque nacimos del proyecto de integración imperial de Pachacútec que respetaba lo local, pero al mismo tiempo unía en lo global. Y cuando comenzamos a entender ese proyecto, empezamos a entender al Perú, unidos en la diversidad. El Perú es la unión de lo distinto, la historia, empezando por Pachacútec. Pero siguiendo, o sea, desde Pachacútec hemos tenido 1000 oportunidades para resquebrajarnos. El Perú se ha podido romper 1000 veces. ¿Y por qué no se ha roto? Porque ese proyecto todavía tenemos ese sentimiento de unión que nos hace acoger muy bien al que es distinto, empezando muchas veces por el extranjero antes que por nosotros mismos. Y han visto que el peruano es muy de integrar, muy de unir,
muy de conciliar. Históricamente el Perú ha sido el conciliador del continente, por eso nos hemos comprado todas las guerras, por culpa de otros. Eso es parte de, eso, esa es la esencia de la peruanidad. Entonces, mira cómo la historia nos comienza a cambiar estos conceptos y nos comienza a hacer entender más, ¿no? No sé si hay algo más que les gustaría agregar. A ver, me parece muy interesante esta primera intervención de Rafael, que después nos dirá por qué le dicen Capitán Perú o por qué él se denomina Capitán Perú. Pero miren, yo quisiera comenzar a dejarles algunas preguntas porque siempre lo interesante de esto es que ustedes reflexionen, ¿no es cierto? Yo les hablaba de esa analogía familiar donde todo el mundo habla mal del otro, del tío, del abuelo, ¿no? Y Rafael nos va mostrando cómo en nuestra historia terminamos hablando mal del español porque nos hizo esto, o terminamos hablando mal del otro, y no nos damos cuenta de esa diversidad, ¿no? Los incas, 200 años. Caral tiene 5.000 años. O sea, la población en nuestro territorio es una de las culturas milenarias. Imagínense, ¿no? ¿Qué cosa era realmente el imperio inca? Porque en un territorio, si ustedes no tienen un vehículo, no tienen un caballo, ¿cuánto tiempo les toma ir a pie a conquistar Ica? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo les toma ir a pie a conquistar Chosica? ¿Cuánta gente va a tener que ir? ¿Con qué armas van a conquistar? ¿Cuál era la arma más compleja que tenían los peruanos? ¿Cuál era la más complicada? Su onda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el imperio realmente? ¿Qué era el imperio? Porque tendemos a pensar imperio, los romanos vienen a caballo, ¿no? Y acá se ha pensado también muchas veces que la conquista fue igual, entraron los ingleses a matar a los indios norteamericanos. Acá ya nos dijo Rafael Pizarro se casó con la hermana de Atahualpa, ¿no? Es un desarrollo diferente. El mestizaje. Vamos a Chile y no tienen. Entran a un aula y no hay el mestizaje que hay en las aulas nuestras. Van a Argentina, la misma Colombia. Okay, nosotros somos un país mestizo. Si en Brasil dieron beneficios para la población negra y hubo un problema, ¿no? Porque algunos decían, bueno, ¿cuánto genéticamente tengo que tener de negro para aplicar a ese beneficio e ingresar a la universidad? A ver, ¿cómo haríamos acá para darle beneficios a algunos que llaman las minorías, ¿no? Lo decía Rafael bien, acá más bien ha sido integración, ¿no? Yo reviso mi árbol genealógico y tengo quechua, tengo español, tengo francés, tengo chino, tengo todo, ¿no? Entonces, voy a ir a reclamar mis genes por qué lado, ¿ok? Entonces, creo que esa es una de las cosas que Rafael ha planteado muy bien para que ustedes vayan pensando en términos de la historia, ¿no? El mestizaje es una cualidad, ¿no? Una cualidad de nuestra sociedad que vincula y sigue. Acá no hay como en Estados Unidos, el barrio italiano, el barrio chino, ¿no? Acá no. Acá los encuentras, ¿no? Estás en el salón y está el amigo chino, japonés, ahí está de dónde viene. Chiclayo. De Chiclayo, ¿no? Pero son apellidos que han venido de fuera y todos nos vamos integrando. Vamos a pasar a la segunda pregunta, por favor, Bueno, en la segunda pregunta era, ¿cuáles han sido los principales hechos históricos que han dado forma a esa identidad nacional? Con respecto también a usted lo que dijo acerca de la migración china, porque sabemos que nuestra identidad nacional está compuesta por muchas cosas. Al ser mestizos, podemos ser una mezcla, así la palabra, de chinos, japoneses, peruanos, italianos, franceses, de millones de formas, por lo cual siento que la migración china es uno de los hechos históricos que han marcado. Inicialmente los chinos han llegado al Perú, más bien por el hecho de buscar una oportunidad laboral debido a la situación en su país. En esto ha dado millones de formas de cultura, ya sea en la gastronomía, en la cultura y en las danzas. Justo ahora podemos ver el barrio Japón, en estas palabras, y la gastronomía. ¿Quién no ha ido a un chifa? ¿Quién no ha comido un chifa jicacay? Por lo cual siento que este hecho
es un otro trascendental para identificarnos, porque como usted dijo, somos mestizos. No necesariamente somos relativamente peruanos o no relativamente españoles. Somos una mezcla, por lo cual la migración china, en mi opinión, considero un hecho trascendental. El otro hecho podría ser la independencia del Perú. ¿A qué defino esto? Muchas personas peruanas o distintas, no necesariamente tenían que ser peruanas, porque podían ser españolas o con diferentes ideas, han buscado la independencia del Perú, por lo cual esa identidad o ese, ¿cómo decirlo? Esa identificación como peruanos pudo haber logrado la identidad nacional como país. Gracias. Bueno, ya he hablado un poco de los hechos históricos con la pregunta anterior, pero esta me permite profundizarlos. ¿Por qué? Uno de los que había mencionado como inicio de la integración de toda esta cantidad inmensa de etnias y culturas que había en los Andes son las conquistas de Pachacútec y Tupac Yupanqui. Pero esto nace encima, además, con una promesa, que es algo que a mí me parece increíble. Así como somos uno de los pocos focos culturales de la humanidad donde nace Caral, al igual que en China, en India, en Egipto, en Sumeria, nace la civilización, el Perú es uno de las pocas culturas o países o imperios que nace con una promesa divina. Y es que Juan de Betanzos, que dicho sea de paso, se casó con una princesa inca, con Angelina Yupanqui, de la Panaca precisamente de Pachacútec, y le cuenta toda la historia de Pachacútec. De hecho, lo mejor que podemos encontrar sobre Pachacútec está en su narración de los incas de Juan de Betanzos. Y le dice que los incas, para empezar, los incas no eran como nos imaginamos. Los incas nos los imaginamos pues como ese señor disfrazado de oro que lo llevaban en una litera, ¿no? Pero los 8 primeros incas no fueron así. Los 8 primeros incas estaban en el Valle de Cusco, rodeados de enemigos. No tenían oro. El oro se lo trajeron de los Chimú, por si acaso. El oro de Cusco no es tampoco de Cusco, es de los Chimú, de La Libertad, de Chiclayo. Entonces ahí estaban, más bien estaban a punto de que los chancas les invadan la ciudad. Y los chancas iban a arrasar, porque los chancas eran terribles. Les iban a destruir Cusco. Y los incas estaban tan temerosos que el inca, Viracocha, octavo inca, huye de Cusco. Se va. Dije, no, acá morimos todos, sálvese quien pueda. Y lo dejó a su hijo a que lo maten. Que un inca huya de Cusco es como que tú estés en un avión y veas al piloto saltar en paracaídas, ¿no? Y al hijo del piloto lo dejó ahí en la cabina a que se muera. Entonces, este hijo, Pachacútec, huye de Cusco también hasta que llega frente a la laguna de Susurpuquio y dice la crónica que se le aparece el sol, Viracocha, Pachayachachic, y le muestra sobre el agua de la laguna una imagen de todas las etnias y culturas de los Andes. Y le dice, yo te voy a dar la victoria para que sujetes a todos estos pueblos para que me adoren. Y a partir de ahí, Pachacútec regresa, le gana a los chancas y le gana a los collas y le gana a los ayamarcas y se conquista todo el sur de Perú y ahí comienza el Tahuantinsuyo. Una revelación sobrenatural. Para mí, no saber eso por un peruano es la definición de pecado. Es como que le digas pues a un judío que no sepa de la promesa de Abraham. ¿Qué es lo que une al pueblo judío? La tierra prometida, la promesa que Dios le hace a Abraham. Y cada gran cultura tiene eso, cada imperio tiene eso. Los chinos le llaman la promesa del cielo, el mandato del cielo, perdón, el mandato del cielo,
que es la promesa para que China gobierne a todas las culturas de Asia. En Estados Unidos le llaman el destino manifiesto, la voluntad de Dios para que Estados Unidos encabece encabece América. Y eso ustedes lo ven que cada uno lo tiene clarísimo. Estados Unidos, ellos tienen que encabezar, ellos tienen que ir a liderar la guerra y poner orden. Ellos se sienten la policía del mundo. Y China también. Ellos tienen que encabezar su continente, que eso se los prometió el cielo. Los únicos que no le han dado bola somos los peruanos. Se nos aparece Huiracocha y nos dice, yo a ustedes los voy a hacer un imperio y nosotros, ya, no sé, qué flojera. Vamos, de ahí nace. El siguiente momento, yo diría que es la carta que le escribe Isabel la Católica a Nicolás de Obando. Cuando recién descubren América y Nicolás de Obando le preguntaba, oye, ¿qué hacemos acá? Isabel la Católica le responde una carta que dice, cásense españoles con indias e indios con españolas. Eso nos define hasta el día de hoy. Eso es lo que nosotros nos vemos. Que los ingleses no hicieron eso. Fíjense que en Estados Unidos el matrimonio entre personas de distinto color de piel se aprobó en 1967, en la época de Martin Luther King. 500 años antes, Francisco Pizarro se estaba casando con la hermana de Atahualpa y Juan de Betanzos con Angelina Yupanqui y Chimpo Oglio con Garcilaso de la Vega. Y también fue al revés. Carlos Inca, hijo de Pauyo Inca, nieto de Huayna Cápac, se casa con noble española, con María de Esquivel. Alonso Tito Atauchi, también de la panaca de de Huáscar, se casa con Constanza de Castilla Cava. O sea, incas casándose con españolas. Eso no lo ven en Australia, no lo ven. Eso no lo ven en Nueva Zelanda, eso no lo ven en Canadá, no lo ven en Estados Unidos, no lo ven en Sudáfrica. No, váyanse donde estuvieron otros países europeos y caminen por la calle y vean miren si ven las mismas caras que ven en el Perú o en Hispanoamérica. Y es por eso que en un inicio, como les había dicho, la forma política, el sistema político del Perú fue descentralizado. De hecho, existía lo que se llamaba la República de Indios y la República de Españoles. La República de Indios se cumplía las leyes de Indias y era gobernado por cada curaca. Y los curacas eran el nexo entre la República de Indios y la República de Españoles. Era descentralizado. ¿Por qué? Porque los reyes de España tenían un sistema descentralizado. España nace de forma descentralizada con la unión del matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón. Reino de Castilla, Reino de Aragón, Reino de Navarra y Reino de Granada. Se unen los reinos, forman España. Entonces comienzan a tener reinos descentralizados hasta 1700. Y en 1700 ocurre el otro hecho que yo creo que marcó al Perú. Pero nadie lo conoce. Y esto yo se lo he preguntado a los profesores de historia en los colegios. Cuando les he dado charla a los profesores de historia, les digo, ¿qué es importante para el Perú? La guerra de sucesión española. Y me dicen, ¿cuál guerra? ¿La guerra de qué? Otros sacan su celular y lo buscan en Google. Guerra de sucesión española. ¿Por qué fue importante para el Perú? Porque muere el último de los Austrias, Carlos II, de la Casa de Habsburgo. Muere Carlos II sin herederos. Y el poder la corona española se la disputan entre los Habsburgo y los Borbones, que vamos, saben cómo se apellida el rey actual de España, ¿no? Felipe de Borbón. Ganaron los Borbones, pero los Borbones no eran españoles.
Muy bien, eran franceses. De hecho, el siguiente rey después de Carlos II, Felipe V, era el nieto de Luis XIV de Francia. ¿Les suena Luis XIV? El rey Sol, el absolutismo francés, el Estado soy yo. Entonces, Felipe V y sus sucesores, Carlos III, aplican las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas cambiaron el sistema de monarquía descentralizada, donde el poder lo tenían los curacas, y centralizaron el poder en el Perú. Además que fueron reformas laicistas, porque expulsaron a los jesuitas de todos los reinos. Carlos III los expulsó. Aquí en el Perú, quienes tenían las universidades y los colegios de Cusco, los jesuitas. San Francisco de Borja, Colegio de Nobles, Colegio San Ignacio de Loyola en Cusco. Ellos formaban a los incas, ellos formaban a los curacas, ellos los educaban. Ahí está la importancia de la educación que hablábamos antes. Cuando los expulsaron, ahí comenzaron los problemas. Porque encima, no solamente eso, cuando tú centralizas, no puedes administrar un territorio tan grande. Y el Perú era demasiado grande. Ya les dije, era desde Panamá hasta la Patagonia. Crearon nuevos virreinatos. Y en 1717 se crea el virreinato de Nueva Granada. Lo cual dijimos, ya, pues ya, vamos a darle Quito a los colombianos. Pero lo que sí nos chocó fue la creación del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque Potosí pasó al Río de la Plata. Y nos pusieron una frontera entre Potosí y Cusco, para que la plata de Potosí salga por Buenos Aires. Y adivina quiénes manejaban todo el comercio de la plata entre Potosí y Cusco. Los curacas. Porque dicho sea de paso, ser curaca en la época era... No se imaginan el billete que tenían. No lo piensen como ahora, ay, el curaca, pobrecito, no. No. Catalina Huanca, busquen la vida de Catalina Huanca. Viajaba desde Huancayo hasta Lima, arrojando monedas de plata en todo el camino. ¿Se imaginan todo el camino desde Huancayo hasta Lima, arrojando monedas de plata al aire? Dice que tenía un séquito, no solamente de naturales, hasta los españoles estaban ahí peleándose por las monedas que lanzaba Catalina Huanca. Dicen que su tesoro lo escondió en Lima. Y por eso Sánchez Cerro se agujereó todos los cerros buscando ese tesoro. Nunca encontró nada. Quedó en leyenda. No sé si lo habrá botado todo al aire o en qué quedó ese tesoro. O de repente está por ahí escondido. La cuestión es que los curacas tenían plata. Y eso lo perdieron cuando Potosí pasa a el Río de la Plata. Entonces, a ver, les expulsaron a los jesuitas que los habían formado, les quitaron poder porque el poder se centralizaba en Lima, les quitaban el comercio de la plata de Potosí, les ajustaban el negocio, se cruzaron, les tocaron el 8, como diría Chespirito. Y no es casualidad que 4 años después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, y también unos años después, porque por esa época expulsaron a los jesuitas, se revela Túpac Amaru II. Y la rebelión de Túpac Amaru II fue otro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ahí se rompió el matrimonio. Esta alianza hispano-inca que había hablado de la conquista, se rompe con Túpac Amaru II. Ahí es donde comienza, que los problemas ya habían comenzado antes, pero una cuestión política, económica, muy de élite, pues no muy sofisticada. Ahora ya era el pueblo que decía, no, ya nos llegaron, acá vamos a pelearnos. Aunque no totalmente. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru II no era republicano. Túpac Amaru II nunca planteó una república. El que nombra a Túpac Amaru II como prócer de la independencia republicana, que venga y me diga en qué documento habló José Gabriel Túpac Amaru de una república. De hecho, su última carta, él la publicó como
José I, rey del Perú por la gracia de Dios. Es que él era realista. Lo que pasa es que el rey era él, pues, ¿no? La alianza con el rey de España, que nunca se confrontó directamente al rey de España. De hecho, ahí viene el famoso lema, ¿no? Viva el rey, abajo el mal gobierno. Su rebelión fue contra la administración española, no contra la monarquía, porque los incas eran realistas. O sea, los incas tenían esa figura monárquica. Si bien el inca no era exactamente un rey, pero era fácilmente identificable, era más fácil de identificar con una figura monárquica que una republicana. Y es por eso que en la independencia, al sur de los Andes, no le cuajó la república. Y ahí yo creo que San Martín tuvo mayor visión. Porque San Martín quería que el Perú fuera monarquía. Otro punto de inflexión. Si el Perú hubiera sido monarquía, sería otro Perú. La prueba, Brasil. Pero Brasil comenzó como monarquía. Brasil comienza como con Pedro I, con el hijo del rey de Portugal. ¿Y qué le permitió eso? Mantener todos sus territorios. A la pregunta que tanto se dice, ¿por qué Brasil es tan grande y Perú no? Porque la monarquía te permite mantener los territorios. Con un rey hubiéramos mantenido Quito y Charcas y Bolivia. Entonces, el problema yo creo de San Martín fue que buscó un rey afuera. Se fue a Europa a buscar un príncipe. Si se hubiera buscado un rey entre los incas, ¿se imaginan el Perú que comenzara con un rey de una panaca incaica? Otra cosa. Ahí hubiera sido otra historia. Pero no prosperó el proyecto monárquico de San Martín. San Martín se fue decepcionado del Perú y llega Bolívar, otro punto de la historia. Porque Bolívar disolvió el poder de los curacas. Ahí se terminaron los curacas. Porque Bolívar no era monarca, no entendía la estructura monárquica de los Andes del Perú. Y es ahí donde nos quedó un Perú tan complicado de manejar, tan desarticulado y con tantas brechas. Porque normalmente esas brechas las cerraban los curacas, las cerraban las panacas. Y hasta ahora estamos buscando cómo reemplazarlos. Y ahí viene el famoso libro de Flores Galindo, En busca de un Inca. Todavía buscamos al Inca, porque el Inca cumplía ese papel que hasta ahora ha quedado vacío. A ver, vamos a ponerle algunas, ¿cómo se diría? ¿No? Algunos aderezos para ustedes a lo que ha comentado muy bien Rafael, ¿no? Y algunas preguntas también creo, ¿no? ¿Qué es una panaca? ¿Ya? Una panaca, ¿no? Según María Rosorowski, o sea, la organización en ese antiguo Perú, para no hablar de los incas, en ese antiguo Perú era más matriarcal, eran familias, ¿ya? Y que decidían quién debía gobernar, porque el inca, esa lógica de que mi hijo va a ser inca, es la lógica europea, ¿no? Entonces acá se ha dado esa mezcla bien que confunde. Un curaca, ¿qué era un curaca? ¿No? Ustedes han escuchado algunos políticos en el antiguo Perú, todos eran iguales, ¿no es cierto? Todos los hombres eran similares, iguales. El curaca era un señor feudal. Los llanas eran las personas que trabajaban para el curaca. ¿Por qué algunas personas se apellidan Maita? ¿Por qué algunas personas se apellidan Tupac Yupanqui, Choquehuanca, Zairi Tupac? Yo he tenido amigos en el colegio, Camac, ¿no? Y arrastrar a veces en la lógica, en esa época, pues imagínense, yo soy hace 60 años que estaba en el colegio, 55, ¿no? Habían otras maneras de pensar y apellidarse Yupanqui, ¿qué significaba, ¿no? En un colegio de clase media, ¿no? Entonces, pero esas personas,
Cuando ustedes encuentran a alguien que se apellida así, es porque es descendiente de la nobleza, porque si no hubiera perdido su apellido. O sea, el que tiene un apellido quechua, Maita, Yupanqui, etcétera, es porque desciende de la nobleza y le permitieron, y por eso tiene ese apellido. Era más fácil casar a los hijos de un español con una noble quechua, ¿no? Era más fácil que con esas cosas que siempre están en en la cultura, ¿no? Casar a la hija con un noble quechua, a la hija española con un noble quechua, ya era un poco más complicado, ¿no? Querían que se mantuviera el apellido español. Pero se ha dado esa 250 años estaba la nobleza quechua y la nobleza española en nuestro país, respetándose, como ha señalado bien Rafael, Catalina Huanca y cuantos otros nobles. Y para cerrar, ¿quién derrota a José Gabriel Condorcanqui y por qué? ¿Ah? Uno de los que derrota a José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cuando se declara él inca, porque era descendiente de la nobleza, pero también reclamaba su título de marqués, ¿no? ¿Ya? Uno de los que derrota, ustedes han ido al Cusco, han ido hacia Ollantaytambo, ahí está Chinchero y está el palacio de ¿quién? El palacio de Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua, curaca de Chinchero. Y Mateo Pumacahua se enfrenta a José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque al señor se le ocurrió declararse inca. Y era un curaca más, ¿no? Y entonces, como bien dice, o sea, tenía esa mentalidad realista de monarquía y dice, bueno, yo soy inca, ¿no? Y entonces acá Ángelo, ¿no es cierto? Ángelo, todos somos curacas y Ángelo se ha revelado y ahora Ángelo, que también tiene igual los mismos rangos que nosotros, dice que él es el inca, ¿no? Y se enfrenta a las panacas cusqueñas y las panacas cusqueñas derrotan a Túpac Amaru, Diego Choquehuanca también. ¿no? Curacas de Azángaro, los Choquehuanca. Mira, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahora, ¿para qué nos sirve esa realidad? ¿Para qué queremos que sirva esta reunión? Para darnos cuenta, ¿no? De todas las cosas que hemos vivido. Ahí se prohíbe hablar, no, a mí me lo enseñaban en el colegio, no sé cómo les han enseñado a ustedes, pero en 2 minutos el profesor de historia decía, Túpac Amaru fue derrotado y a partir de ahí se prohibió el uso de de las vestimentas incas, el uso del quechua y las festividades. Punto. Medio minuto. ¿Qué significó la imposición de la cultura europea? Porque los que eran españoles, o se hacían descendientes de españoles, acá Ángelo era curaca ¿cómo se llama?, del Valle de Lima, y ya no, pues, ¿sabes qué? Acá, ¿cómo te llamas? Alejandra es noble española, ¿no? Y es marqués, hija del marqués, pasa a tener los territorios de Ángelo porque Ángelo ya no, ya fue, ¿no? Y se impone una cultura, y lo que decía Rafael, comienza esa discriminación. Ya no somos iguales. Ya, Ángelo, fuiste. Ya no eres igual. Ella es la noble, los curacas ya no existen como nobles y pasan a ser simplemente siervos. Como he hablado de ti, Ángelo, por favor, haz tu pregunta ahora. Sería la tercera pregunta, ¿verdad? Bueno, Pero puedes también hacer cualquier pregunta, o sea, lo que te motive para... Pues todos ustedes 4 pueden preguntar. Bueno, justo están diciendo esta dinámica de cómo un curaca se autodenomina un inca y eso me hace mucha figura a la obra teatral de Ollantay, donde este mismo general se hace, bueno, por una rebelión pasional, por no poderse casar con la hija del inca, bueno, que en algunas versiones le ponen como el rey inca o el rey indígena. En todo caso, después él se revela y se pone como el nuevo, el nuevo Inca. Y sí, es una dinámica que en realidad Ollantay no se sabe en qué tiempos estaba escrito, pero
con esta información quizás podemos vincular algunos puntos. En cuanto a la pregunta, Básicamente, de repente entrar al tema de la interculturalidad, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos con este aprendizaje para construir lo que es la peruanidad? ¿Y qué tiene que ver la interculturalidad? Y no sé. sí, bueno, la segunda pregunta, o bueno, la tercera, es ¿de qué manera la interculturalidad puede contribuir al crecimiento económico y social del Perú? Y bueno, siguiendo con la línea, ¿qué ejemplos podemos encontrar de países que hayan aprovechado la diversidad cultural para su liderazgo? Personalmente me gustaría introducir con un ejemplo de un grupo de teatro. Bueno, soy de artes escénicas, entonces mis respuestas se van un poco a esa área, que se llama el grupo de teatro Maguey, el cual utiliza mucho lo que es la antropología. Yo me acuerdo que para un trabajo del curso de antropología aquí en la universidad tuve la oportunidad de llevar una entrevista con ellos y ellos nos describían más o menos cómo es que operaban para hacer estas obras. Esto incluía una investigación antropológica con, por ejemplo, en la obra Duik Mun con los Ashaninkas, donde ellos tomaban una observación participante y también entraban a una relación directa con estas comunidades para poder saber sobre su cultura y poder llegar a una obra donde después se podía ver una obra que los representara, que les diera una voz. Y entonces, eso también contribuye mucho con el desarrollo social, tanto para los espectadores que, por cierto, después regresan aquí a montar la obra, la presentan. Es un desarrollo social porque nosotros nos culturizamos con las culturas que ellos han investigado de primera mano y como un acto de reciprocidad, ellos también en las culturas también enseñan lo que es el teatro y las artes escénicas. Entonces, yo creo que esa es una manera, por ejemplo, de aprovechar nuestra multiculturalidad, interrelacionarla tanto con respeto como con equidad y llegar a un desarrollo social horizontal. A ver, en la última intervención había mencionado que muchas de estas culturas eran realistas. Incluso en la batalla de Ayacucho habían peleado a favor del rey de España, cosa que poco nos lo dicen, que aproximadamente el 90 y tantos% del ejército realista en Ayacucho eran cusqueños, puneños, arequipeños, altoperuanos, ¿no? O sea, no, habían 500 españoles y los otros 6.000 eran surperuanos y altoperuanos, lo que soy Bolivia, ¿no? Entonces, encontramos, ¿por qué es esto? Porque culturas que están acostumbrados, no desde solamente el Imperio Incaico, desde hace 5.000 años, desde Caral, están acostumbrados a los curacas, a los incas, a los virreyes, a los príncipes, que tú vengas pues y les digas un concepto abstracto como la república, no les cuaja. Y yo creo que no les cuaja hasta el día de hoy. Y por eso es que tenemos lo que al inicio se mencionaba, una sociedad que no funcionaba. Porque la sombra de la monarquía es el caudillismo. Cuando alguien que es realista le quitas a su rey, se convierte en un caudillo. Y algo que no podemos negar es que en el Perú salivamos por los caudillos, sin importar su postura política, no importa si sea izquierda, derecha, no importa si sea un dictador, un militar, un civil, pero viene alguien que dice, yo voy a poner aquí orden con mano dura y ya, nos deslumbro. A ese lo queremos, ¿no? Entonces, aquí tú te das cuenta que nuestro modelo político no está calzando con el de las culturas naturales.
Y para mí, esto se soluciona amoldándonos a las culturas. O sea, si estas culturas ya tienen usos y costumbres de miles de años, ¿quiénes somos nosotros, pues, para venir a decirles, no, 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 no? Tú ahora vas a venir y vas a votar y vas a tener representación congresal y vas a jugar de acuerdo a nuestras leyes. No va a funcionar. Y creo que uno de los más grandes problemas del Perú, de donde se derivan muchos otros, es el abandono del Estado, de estas poblaciones más vulnerables, que lo vemos hasta ahorita con los problemas en la Amazonía. A ver, no solamente el tema de los incendios, que es producto de un desorden, de una práctica, que es la quema del bosque y que se hace de forma que nadie lo controla. Si no tenemos, pues, otras actividades ilegales que los mismos naturales se quieren defender y les matan a sus líderes. Y encontramos, pues, que muere un líder amazónico de cuando en cuando de la forma más cruda y cruel. Y el Estado nada. ¿Por qué? Porque no es nadie. Porque no es congresista, porque no es político. Oye, ese señor que es el líder de la comunidad y que es como un curaca, dale un puesto en el Estado. Dale un lugar, dale un espacio en el Estado. Cosa que, amarrándolo con la pregunta de los otros modelos, ya se está haciendo. Un ejemplo es Malasia. Malasia es una monarquía rotativa, porque Malasia está conformado por varias etnias. Cada etnia tiene su príncipe y cada 5 años se rotan la corona entre cada príncipe. Se está haciendo en el África, porque el África tiene este mismo problema. Ingleses y franceses dividieron los países del África como les dio la gana. Entonces quedaron etnias dispares compartiendo el mismo territorio. ¿Cómo las manejas si una no tiene nada que ver con la otra? Bueno, ¿sabes qué es lo que hicieron? Formaron una monarquía republicana. Y tú dirás, ¿qué pan con mango es este? Pero es que no, pues. El sistema del país es republicano, eligen un presidente, pero las etnias tienen a su propio rey. Y el rey es el vínculo entre la etnia y el Estado. Y su función es velar por el idioma, por el patrimonio, la cultura, gastronomía, seguridad de su etnia. Ese es su rol, de eso se va a encargar. Mira, ¿sabes qué? Tú me vas a custodiar que no se pierda el idioma, que no se pierda la cultura, que se mantengan las tradiciones y que aquí vivan en seguridad y no los estén matando ni les estén quemando sus tierras. Ese es tu papel en el Estado. Y si tiene problemas, tú vas a servir de enlace con el Ejecutivo. ¿Por qué no existe eso? Yo no entiendo. Porque decimos que no, que somos una república y en una república no hay reyes o curacas. Oye, pero es que si no está funcionando, si ¿para qué? Para tenerlos ahí abandonados a que los maten, por amor de Dios. 2 dedos de frente, ¿no? Ahora, si además, porque yo creo que este sí es un problema necesario, especialmente cultural, tienen el encargo de velar por su idioma. Mira, si estoy diciendo que se está perdiendo el quechua, ¿te imaginas las demás 40 lenguas que hay en el Perú? Que algunas ya las perdimos. Saben que en el siglo XX se murió la última persona que hablaba muchic. Esos no fueron los malditos españoles desgraciados que vinieron a matar, ¿ah? Ese se murió acá en la República Peruana y entre nosotros. Porque nadie se preocupó por mantener la lengua muchic. Nos queda ahí alguna grabación que están tratando de reconstruir y rescatar. Tú los tienes ahí preservando todo esto y los organizas en una cámara que actúe junto a la Cámara de Congresistas. No, que Capitán Perú es un retrógrado que quiere volver a la época de la monarquía feudalista. Oye, pero no sé, díceselo a los ingleses, porque así se manejan los ingleses, ¿no? Ellos tienen la Cámara de Comunes y la Cámara de Lores. Ya, nosotros tenemos la Cámara de Comunes, que serían los congresistas elegidos por nosotros. Y la Cámara de Lores sería la Cámara de los curacas. O la Cámara de los capaj, lo llamaría yo.
o sea, de los señores, que representan a su etnia, a su pueblo, y de repente tienes pues el Capac Aymara, el Capac Quechua, el Capac Ayánica, el Capac Machillenga, el Capac Chachapoya, el Capac Huanca, que lo represente en una cámara y que además vele por su cultura. Y que entre ellos elijan a un representante. Llámalo, yo lo llamaría un inca. Que elijan un inca. Y que él sea la figura espiritual del Perú, que vele por el cuidado de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, que se están orinando en las huacas. Te vas a las huacas de acá mismo de Lima, ya, ni hablar del interior del país. En el interior del país las queman. Antes de pandemia se quemó la huaca de Ventarrón, que tenía los murales más antiguos de toda América. Y quemaron basura al costado, se pasó el fuego y se quemó la huaca. Hasta ahora están tratando de sacar el plástico derretido, que es horrible. Acá nomás en Lima, las huacas son refugio de borrachos y drogadictos. Y, por favor, ¿quién cuida? El Ministerio de Cultura. Ya, pues el Ministerio de Cultura no se está dando abasto con eso, ¿no? Nombra a un representante entre ellos mismos. Y con eso, ¿cuál es para mí la principal ventaja? Con eso, porque muchos dicen, no, déjalo en un Senado nomás y ya. Porque para mí con eso liberas al presidente para que se enfoque en administrar. Porque muchos piden que el presidente reivindique y que el presidente sea un luchador social. Eso no es un presidente. ¿El presidente qué poder preside? Ejecutivo. Ejecuta. El presidente ejecuta, el presidente administra. El presidente está para tener que organizar y administrar. Y toda la parte social y de reivindicación y protección y cuidado de las culturas y de lucha contra la discriminación, lo haga una figura espiritual que represente a este grupo de curacas y que yo lo llamaría un inca. Y con eso, para mí, con eso, das un gran paso en solucionar el problema. Lo que pasa es que cada vez que yo digo eso, me tachan de loco. Me dicen, no, pero ¿cómo vas a meter una monarquía en el Perú? Este es un loco. Bueno, más locos serán los holandeses, los daneses, los noruegos, los suecos, los japoneses, que todas esas son monarquías. Y no creo que todos ellos estén envidiando nuestro sistema político peruano, que es tan libre y republicano. Entonces, ¿quién está loco acá? Yo no entiendo hasta ahora. Pero bueno, ahí tengo mi propuesta mixta, híbrida, que para mí alcanzaría a donde el Estado no llega y que se preocuparía por lo que el Estado no se preocupa y tendría peruanos más representados de lo que están el día de hoy y sobre todo más reivindicados, que es lo que claman y nadie los escucha y nos estamos peleando entre nosotros por eso, pero bueno, es mi propia cruzada quijotesca que hago solo. Pues sí, bastante polémica la propuesta de Rafael, pero una de las cosas que también aprovecho para comentar es la necesidad de que los peruanos aprendamos a dialogar. Este evento se llamaba al inicio Debates del Bicentenario, pero el debate le ponía la nota de que alguien tiene que ganar, ¿no? Al final todos debemos ganar, ¿no? Y entonces yo puedo escuchar la propuesta de Rafael, de hecho no estoy de acuerdo, pero tiene cosas interesantes que puedo rescatar, ¿no? Seguro que sí, que varios tampoco han estado de acuerdo. Claro, y de repente, pues en el Ministerio de Cultura tengo un organismo de representación donde recojo, ¿no? O sea, el tema principal que no lo vemos en los medios y acá hay alumnos de comunicaciones, el tema principal es que nos hemos educado en el conflicto. En el conflicto. O sea, ustedes ven un periodista peleándose con el otro. Otra cuestión importante que ha señalado Rafael en esta revisión histórica es el tema del autoritarismo, que de todas maneras, cuando bien nos comenta, ¿por qué vamos al caudillo?
que desde las dos vertientes que tenemos, que no es solamente la inca, ¿no? Porque como decimos, había una serie de culturas en la peruanidad. Algunos historiadores dicen que esto no fue un imperio militar, que era más bien un imperio teocrático, ¿no? Y que yo venía, me encontraba con el curaca de Chincha, ¿no es cierto? Le daba, no sé si era en el colegio, traía regalos, y si no nos poníamos de acuerdo, de repente había una batalla ritual. En algunos pueblos de la sierra, ¿no? Todavía se agarran a hondazos entre ellos festejando, ¿no? Y no se veía más como una cuestión militar, que nuestra geografía es terrible. Entonces, trasladar alimentos, trasladar armamento, todo. O sea, yo veo que vienen 10.000 cusqueños, me subo acá a la sierra, me voy a Cieneguilla, llegan, no me encuentran, se quedan un rato, les corto algún puente, regreso. O sea, mantener militarmente el famoso imperio, algunos historiadores dicen que era bien complicado, ¿no? Pero sí hay esa tradición autoritaria. El curaca del Valle de Lima, de la cultura Lima, el curaca de Chinche, el curaca de Cañete, el curaca, ¿no? El curaca de Huanca, etc. Entonces, creo que ese es un tema, y un poco cerrando también ya para la última pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo esta historia, piensan ustedes, influye, ¿no es cierto?, en que estemos mejor? ¿Ah? Racismo siempre va a haber, ¿no? Si yo viajo de repente y me toca un patán en migraciones, ¿no? Y me va a mirar, pucha, peruano, no es gringo, este compadre no va a estar trayendo droga o se viene a quedar, ¿no? Pero la patanería de él es suya, ¿no? Él es el torpe, él es el racista, ¿no? No tengo por qué asumir yo esa patanería como un daño, ¿no? ¿Cuántos racistas quedan en nuestro país? Poquísimos, gracias a Dios, porcentualmente, ¿no? Pero nos vamos y estamos con un amigo y algún amigo agarra y dice, tal por cual de por aquí, ¿no? Bueno, pues lamentablemente no tuvo quien lo educara bien. Pero como vemos acá, todos tenemos mestizaje, más blancos, menos blancos, más oscuros, más chinitos, menos chinitos, pero todos estamos ahí mezclados. Entonces, ¿hasta dónde la historia nos hace comprender que puede existir lo que decía al inicio Rafael y lo que dicen otros historiadores, ¿no? Hemos hablado desde el busto, esa peruanidad? ¿Qué es la peruanidad? ¿No? Que creo que es una de las cosas con las que empezó Rafael. ¿Qué es la peruanidad? ¿Cómo hacemos para que nos integre la peruanidad? Por favor, tu pregunta para. Hola, ¿qué tal a todos? La última pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos el conocimiento de la historia reciente del Perú a enfrentar los desafíos actuales que vivimos como país? Hemos estado hablando bastante de todo lo que eran las culturas preincaicas, incaicas, el virreinato, pero como hechos históricos actuales que creo que también son muy importantes para poder concretar o llegar a una idea de lo que es la peruanidad, nuestra identidad nacional, debemos considerar, desde mi punto de vista, tres aspectos muy importantes, que fueron las migraciones campesinas, el terrorismo o el conflicto interno armado y también la pandemia. Pecando de romántica y citando un poco a mi familia, para mi familia el Perú es los traumas de lo que te contaron, y hablando de la historia pasada, los traumas de lo que has vivido, en este caso esos eventos históricos que estoy mencionando, y lo que uno hace para sacar a su familia adelante, o sea, emprender. Em, por lo que también sé, no sé si ustedes lo conocen, pero tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada. No soy de economía, no soy de finanzas, soy estudiante de veterinaria, pero eso ha sido una idea y una invención peruana. Porque aquí en el Perú, y creo que nadie me puede decir que no, en el Perú el peruano emprende y sabe un montón. Aquí en la universidad todos los emprendimientos que tenemos como estudiantes, también en todas partes, y eso se puede ver mucho más en la pandemia, porque sea donde fuese, la globalización, la modernización hizo que todos pudieran emprender. Sé que existe esta idea de mejorar la raza y salir del país y casarte con alguien más blanco que tú y cosas así,
Pero al menos en mi familia nunca me han dicho eso. Me han dicho, cásate con un Unicachi, cásate en Huancayo, cásate con un puneño, porque sabemos que hoy en día, gracias a estas oportunidades y que ahora el Estado está apoyando bastante las empresas de una sola persona, uno puede salir adelante y generar empresas. Y he tenido la gracia de salir de Lima por la universidad porque nos exigen que vayamos a conocer otras realidades. Y también es muy bonito ver la cantidad de empresas que podemos ver, turismo, cultura, cocina, entretenimiento. Somos bastante emprendedores, bastante dinámicos y bastante, pero bastante creativos. Entonces, siento que el apoyo a los emprendimientos es algo que nos ayuda bastante, sobre todo aprovechando esta idea bien diversa, mega diversa que tenemos sobre peruanidad e idea. Gran parte también de lo que somos ahora es reflejo de nuestra familia, de nuestros abuelos, nuestros papás. Al menos en mi caso, yo soy la segunda generación de mi familia que vive acá en Lima, pero mis abuelos todos han llegado a Lima por las migraciones campesinas. Y se habla bastante, o el peruano está muy orgulloso de que no, somos mestizos y todos tenemos una gran mistura. Eso, la manera bonita de verlo, sí, pero no es cierto, porque para que haya habido un mestizaje, también ha tenido que haber una pérdida de algunas otras personas de su cultura. En los procesos de culturación, en las migraciones, se dieron lamentablemente. Sí, ahora somos mestizos, mixtos y todo, pero también se tiene que considerar bastante eso. Y siento que sí, repitiendo lo de los emprendimientos, me parece que es algo vital. Lo que el peruano es, si es que en algo la mayoría puede coincidir, es en eso. Muy pocos existen, sí, son conformistas, pero quiero ver la manera más romántica y positiva de decir que como peruano uno se puede identificar como emprendedor y muy unido a su familia. Sea el concepto de cualquiera tenga de familia, es apegado a su familia. Si acaso yo conozco al hijo del dueño de Unicachi, estudió conmigo, te lo puedo presentar, sí. Y no emprendimiento. El nuevo emprendimiento. Es muy cierto los ejemplos que has mencionado. Yo agregaría, bueno, de repente no sea tan de historia reciente, el boom del guano. Porque el boom del guano, si bien siempre se le ha visto desde el aspecto económico, nunca se le ha visto desde el aspecto social. Y es que a partir del boom del guano, la costa se empieza a enriquecer. Eso es algo que nos rompe esquemas, porque siempre en nuestro prejuicio y en nuestro paradigma hemos pensado en una sierra pobre. Y la sierra era más rica que la costa hasta el boom del guano. Eso lo vemos en el libro que sacó el BCR sobre historia colonial del Perú. Y vemos que los indicadores económicos, la sierra era más rica que la costa, desde siempre. Durante los 300 años de virreinato, durante los primeros 50 años de república, hasta que vino el boom del guano y ahí cambia eso. Y la costa se enriquece rápidamente, pero no se tecnifica, ¿no? El guano, bueno, no se necesita mucha tecnología tampoco, es sacar excremento de una isla, ¿no? Entonces fue un enriquecimiento que al mismo tiempo poco nos agregó valor. Nos agregó dinero, pero no nos agregó valor. Y el Perú, en lugar de aprovechar la oportunidad para mirar a la sierra, empezó a mirar hacia Europa. Y en esa época, y especialmente, no solamente en esa época, sino en la República Aristocrática, el Perú se afrancesó. La arquitectura de Lima es muy francesa, se dan cuenta, más que española incluso. De hecho, Palacio de Gobierno tiene diseño francés, tiene arquitectura francesa. Y es entonces donde comienza el prejuicio de la sierra atrasada. Ahí comienza ese estigma, ¿no? La sierra pobre y que no es París, ¿no? Y yo quiero que seas como París antes que como Cusco. Y eso nos marca. Y ahí es donde vemos justamente lo otro que mencionabas, el choque, porque ahí vienen las migraciones y existe ese choque. Un choque que fue el que llevó a lo que ya había mencionado antes, que se pierde el quechua. El quechua se perdió en 3 generaciones. Pregúntele a sus abuelos. Porque yo he conocido muchas personas que me han dicho, mis abuelos hablaban quechua, pero no lo quisieron enseñar porque dice que nos iban a discriminar.
Y yo siempre he pensado, y todos los antepasados hasta llegar a tus abuelos, o sea, hasta el 1900 más o menos, ¿qué sucedió con ellos, no? ¿Cómo es que ellos sí lo preservaron? Y es recién hace 3 generaciones que sucedió el quiebre. Entonces, eso nos hace aprender de los errores que hemos cometido y sobre todo, creo yo, a mirarnos a nosotros frente a esos errores. Porque lo que podemos hacer ante un error es echarle la culpa al otro, ¿no? Ya lo dice el viejo y conocido refrán, errar es humano, echarle la culpa al otro es más humano todavía. Cuando le echas la culpa al otro, ni aprendes ni te enmiendas. Y cuando nosotros comenzamos a decir que estamos así por culpa de los españoles que vinieron hace 500 años, lo que estamos haciendo es echarle el pato a otro país y tirando toda nuestra propia basura bajo la alfombra. Y la verdad es que gran parte de lo que criticamos somos culpables nosotros. Y mientras sigamos mirando hacia afuera y buscando culpables en otros continentes, entonces nunca vamos a mejorar. Ver que los errores que hemos cometido en esta historia reciente y ver cómo también esto debe llevar a un lenguaje de reconciliación que nos lleve a entendernos más entre peruanos en lugar de pelearnos, en lugar de estar atacándonos, ¿no? Y precisamente, y me van a disculpar que regrese en el tema, pero las señales que yo veo, a mí cada día me sorprenden más. Y hablando de elementos de la historia reciente, Pedro Castillo, un presidente de izquierda, toma el mando en Ayacucho con un barayoke en la mano. Dígame si hay algo más monárquico y realista que tomara el mando de la presidencia con un barayoke, ¿no? Con el cetro del gobernante del Inca. Y alguien de izquierda. Por eso yo decía, esto trasciende la derecha y la izquierda. De repente muchos lo hubieran esperado eso de Porky, ¿no? Ah, sí, pues porque es que Porky se siente inca porque admira la realeza. ¿Y Pedro Castillo? ¿Ahí qué argumento damos? ¿No? Por eso, y mi mensaje final va a ser que los escuchemos a ver, ¿no? Que captemos esas señales para traducirlo en lo mejor para el Perú. Yo no sé si habrá que nombrar pues un inca, un rey, una cámara de curacas, un estado federado, que por ahí lo escuché bien, porque sabemos que los países que son heterogéneos funcionan mejor como federaciones que como repúblicas. Estados Unidos no es una república. México, Brasil, son Estados Unidos de Brasil, Estados Unidos de México. Entonces, yo no sé cuál va a ser el mejor. Yo ya dije para mí, ¿no? Pero yo también soy muy consciente que pasarán 100 años para acostumbrarnos a esta idea. Pero de repente, buscar un sistema que se adecue más a nuestra heterogeneidad, que nos represente mejor a todos, que todos nos sintamos más cómodos, porque de repente lo único en que estamos de acuerdo es que el sistema no funciona, ¿no? Y vamos, entonces, ya, estamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo respondemos, no? Entonces, ¿qué es lo mejor para el Perú? ¿Qué es lo que más se ajusta a nuestra realidad? Yo creo que es una pregunta que no se debe responder a la ligera tampoco, ¿no? No es que el día de mañana decimos, ya, listo, disolvemos la república y nombramos a un inca y reconquistamos el imperio del Perú y comenzamos a anexar a Ecuador y Bolivia, ¿no? No, eso nos metería en un problemón terrible. Esto se tiene que pensar mucho. Se tiene que pensar cuál es, y la pregunta parte de lo que hemos estado hablando, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Y cuál es la peruanidad? Y cuando recién podamos responder eso, que yo creo que el día de hoy no está respondido, por lo menos unánimemente, no.
hay respuestas de intelectuales, pero no hay un consenso. Porque recién cuando lleguemos a ese consenso es que podemos decir cuál es el mejor sistema para responder ante estas características. Y por eso creo yo importante que lo primero es llegar a ese consenso. Estar de acuerdo todos en definirnos, en decir qué es lo que somos. Porque si no sabemos qué es lo que somos, entonces, ¿cómo vamos a cambiar o cómo vamos a proponer o cómo vamos a solucionar? Y por eso considero importante estos conversatorios y además con jóvenes, porque es muy probable que el problema incluso lo tengan que llevar hasta ustedes y tal vez hasta sus hijos, porque estas no son cuestiones que se solucionan del día a la mañana, de la noche a la mañana, pero que sí, con lo que acá conversemos, con lo que acá podamos decir, les pueda dar algunas ideas que ustedes, estoy seguro, van a saber implementar mejor que nosotros mismos, porque si miramos hacia atrás, las generaciones anteriores más bien le tienen una gran deuda al Perú. Las generaciones anteriores, vamos a decirlo directamente, no han sabido manejar el Perú. Y espero que no sea así con ustedes. Espero que acá aprendan de estos errores, aprendan de lo que nosotros hemos hecho mal, no los españoles, no los americanos, no los chilenos. Nosotros hemos hecho mal y en base a eso, miren hacia adelante y ponerse de acuerdo para decir cómo lo hacemos ahora bien. Y creo que con eso, recién ahí, empezamos a construir el Perú que todos soñamos, que al final creo que eso es lo que queremos, ¿no? Muchas gracias. Creo que Rafael está cerrando bien, muy bien esta conversación, ¿no? Porque lo que buscamos es que ustedes, los 800 compañeros de ustedes que están en el Zoom también escuchando, digamos que tengamos 900 influencers, ¿no? Que comienzan a hablar o a explicar a los amigos cómo el Perú, como se dijo al inicio, ¿no? No es algo que, no somos incas, no somos españoles, y eso lo decía Del Busto, ¿no? Somos peruanos. Entonces, hay cosas meritorias en ese emprendimiento con el que vinieron un grupo de españoles, ¿no? A intentar descubrir y crear riqueza. Hay valores en reconocer a una reina española, ¿no? Que quiere mantener digamos, la espiritualidad del cristianismo en toda América y reconoce a la nobleza quechua. Hay que reconocer el valor de los antiguos peruanos, de los incas, ¿no? De las diferentes culturas que habitaron nuestro país antes de los españoles y fueron una civilización rica en términos agrícolas. O sea, la papa existe por los miles de años que se trabajó esa tecnología. La hidráulica, ¿no? Llevar agua, hacer que el agua subiera. O sea, la construcción de maravillas que son observadas ahora, que dicho de paso, el libro de Rafael, Los Incas Hispánicos, lo describe con mucha claridad. Entonces, sentirnos orgullosos de ese pasado español, de ese pasado inca, como decías, de todas las culturas que han llegado. Los italianos que llegaron acá llegaron porque requerían trabajar, ¿no es cierto? Como llegaron los españoles, requerían trabajar, había hambruna, habían habían problemas económicos en Europa. Los chinos llegaron igual. Los japoneses llegaron también a trabajar y un descendiente de ellos fue presidente. Entonces, es esa la mezcla, los afros que llegaron a nuestro territorio. Sentirnos orgullosos de toda esa interculturalidad que poseemos. O sea, tenemos todo lo bueno y seguramente tenemos un montón de cosas malas, pero tenemos todo eso bueno de diferentes culturas que se han integrado a nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, vivir en paz. Ya no ser esa familia que anda rajando, ¿no? Del tío, del primo, del otro que me robó, que por aquí, sino, oye, así como se hablaba también, ¿no?
me como mi ceviche, estoy en Huancayo, me como mi ceviche, estoy en el Cusco, me como acá una pachamanca, me como mi cuy en el otro lado, bailo una marinera en Chiclayo, la bailo en Puno, ¿no? Sentirnos orgullosos y reconocer lo valioso de la cultura peruana, de la peruanidad. Eso es lo que nos va a permitir vivir en paz, ¿no? Dejar de pelearnos entre nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, como bien has dicho tú también, emprender para una sociedad mejor. La única manera de que a nuestro país le vaya bien, dos cosas. Que se mantenga la inversión, porque cuando ustedes pongan su fábrica, su tienda, van a dar empleo, van a pagar impuestos, y con esos impuestos, ¿qué nos falta? Lo segundo, que es que no haya corrupción, ¿no? Porque uno de acá se metió de cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Y cosa que también hay que verlo en la historia, ¿no? Porque lamentablemente nuestra historia también, así como ha enseñado el autoritarismo, ha enseñado el apropiarse, ¿no? Y yo me apropio del trabajo, ¿no es cierto? Me apropio del oro que puedo encontrar, me apropio del trabajo del llana porque soy curaca, ¿no? Entonces, corregir esa corrupción es tarea de nosotros. Van a tener que saber elegir el 2026, porque si no, nuestro país no funciona. Entonces tienen que tomarse la molestia de escuchar y leer y no votar por el caudillo, por el que habla más bonito, porque parece que por sus ideas, ¿no? Por lo que puede hacer. Entonces les agradecemos mucho la presencia de ustedes en esta reunión. La agradezco nuevamente, las gracias a Rafael, las gracias a ustedes cuatro que nos han ayudado. Sandra, por favor. Pues. Sí, muchas gracias a todos. Igual les contamos que hoy han sido casi 1000 asistentes, 100 aquí en auditorio y casi 900 conectados virtual. Entonces, bueno, yo creo que eso refleja la importancia que ustedes han tenido del tema. Y Rafael, te queríamos dar un obsequio de parte de la universidad. Muchísimas gracias. Y dado que me dan un obsequio, yo también, y ahora que ha mencionado mi libro, le he traído como obsequio por supuesto, claro que sí, el de mi libro Los Incas del Virreinato. Así que muy agradecido por estar acá. Si desean saber más información, también pueden seguirme en mis redes sociales. Creo que ya saben, Capitán Perú, me encuentran en YouTube, Facebook. También si desean el libro, también tengo disponible. O los videos que he grabado a los descendientes incas, a las panacas, a historiadores. El de Ramón Mujica Pinilla salió maravilloso. Tienen disponible muchísima información, sobre todo, como le dije, para comprender un poquito mejor nuestro tan complejo Perú. Una foto final, ¿les parece? Sí. ¿Les pareció una foto final? Una foto final. Primero paramos ahí al medio y para que salgan todos. Todos los hombres se pueden hincar, se pueden ir izquierda como una serie de líneas izquierda. Es eso. Está hablando en adelante. Sí. Que salgan todos. Gracias. Gracias.